Así que tengan sus Biblias listas en Primera de Juan 2:15 al 17. Ya hemos leído este pasaje, pero lo vamos a volver a leer en breve. La semana pasada nosotros predicamos el título: Si quieres seguir viviendo, vence al mundo. Partimos de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5, donde Juan, llamado en la Biblia el discípulo amado, el discípulo cercano a Jesús, nos presenta la fórmula bíblica para vencer al mundo. Ese pasaje que predicamos la semana pasada muestra que como vencemos al mundo es poniendo nuestra fe en Cristo, y la fe en Cristo produce el amor de Dios o manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas. Y la forma como sabemos que el amor de Dios está manifestado en nuestras vidas es a través del amor que Dios ha puesto, que podemos aplicar, vivir con nuestros hermanos. Y esa fe que produce el amor de Dios o manifiesta el amor de Dios nos lleva a obedecer sus mandamientos. Ese es lo que dice la Biblia en Primera de Juan 5, 1 al 5. Este Juan es el discípulo que estuvo al lado de Jesús. En las reuniones se recostaba del pecho de Jesús, y por eso se menciona como el discípulo amado, no que Jesús lo amaba más. Y este Juan, por estar tan cercano a Jesús, escuchaba, escuche bien, escuchaba con más atención que los demás discípulos lo que Jesús hablaba y lo que Jesús hacía. De hecho, cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado y estaba junto a sus discípulos, Jesús comenzó a orar por ellos. Y la oración, escuche bien que oró, era pidiendo al Padre que los guardara, que guardara a sus discípulos del mundo, no que los quitara del mundo. Cuando él hizo eso, Juan estaba allí, escuchó lo que Jesús dijo, y todo lo demás que Jesús habló sobre el mundo o referente al mundo, Juan lo escuchaba con atención. Escuche la oración de Jesús en Juan 17, 9 en adelante, no tiene que buscarlo, yo lo voy a leer. Jesús oró, listo para ser arrestado. Ya se iba porque iba a ser arrestado, crucificado, resucitar e irse con su Padre. Y él ora de esta manera: yo ruego por ellos, o sea, por los discípulos y por nosotros, no por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y ya no estoy en el mundo, y escucha ahora, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Jesús dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Escucha ahora. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Note eso, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él ora: no ruego que los quites del mundo, sino que los santifique en tu palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 9 al 11. Cuando Jesús hizo esa oración, Juan estaba allí viendo y oyendo a Jesús mostrando su preocupación genuina por la maldad del mundo hacia los suyos. Maldad que, según lo que Jesús oró y lo que vamos a ver hoy en nuestro pasaje que vamos a predicar, se manifiesta en una seducción constante hacia las prácticas del mundo, prácticas que no son del agrado de Dios, prácticas que no nos ayudan a crecer
y que Jesús ora para que no nos dejemos seducir de esas prácticas. Pues bien, Juan estaba allí, Juan escuchó todo, Juan vio todo. Y de ahí es que Juan saca sus enseñanzas sobre el mundo para enseñárnosla a nosotros. Escuche esto. La palabra mundo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece 185 veces. Y de esas 185 veces, escuche ahora, 105 veces son de la pluma de Juan. O sea, de 185, 105 veces es Juan el que menciona la palabra mundo en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que él fue contagiado de lo que él oyó de Jesús, de lo que él escuchó de Jesús sobre el mundo. De hecho, de esas 105 veces, 23 veces están en Primera de Juan. En esta carta donde estamos predicando, Primera de Juan, 23 veces Juan menciona la palabra mundo. Aparece una vez en Segunda de Juan y tres veces en Apocalipsis. Pero 78 veces él la menciona en el cuarto evangelio. De 105 veces en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, él la menciona 78 veces la palabra mundo, 23 en esta primera carta, luego 2 veces más en tercera de Juan, en Apocalipsis también lo menciona. Y así vemos la teología, o sea, la filosofía que Juan presenta para que nosotros como cristianos vivamos separados del mundo, no siendo vencidos por el mundo, sino venciendo al mundo. Nuestro título: si quieres vencer al mundo, conoce lo malo del mundo. Lo repito una vez más: si quieres vencer al mundo, conoce lo malo del mundo. Primera de Juan 2:15 al 17. En la Biblia, Palabra de Dios para Todo, la versión Palabra de Dios para Todo, Primera de Juan 2:15 al 17, dice, escuche bien, no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tienen el amor del Padre. El 16, esto es lo malo del mundo: querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. 17. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. Eso es lo que dice ese pasaje. Vencer al mundo, hermano, implica algo de suma importancia que lo dice este pasaje. Primeramente, nosotros tenemos que volcar, como usted mejor lo entienda, nuestro amor hacia Dios para no amar al mundo. Escuche cómo lo dice: no sigan amando al mundo ni lo que hay en él. El concepto que da Juan en este versículo es que nosotros venimos del mundo y cuando estábamos en el mundo, ¿a quién amábamos? Amábamos al mundo, amábamos el pecado, amábamos las cosas del mundo. Recuerde que cuando la Biblia habla en Primera de Juan del mundo, se refiere al sistema de cosas que tienen enseñanzas y ofertas que no son de Dios, sino de Satanás. A eso es que se refiere. No se refiere al mundo como creación de Dios, sino al mundo como un sistema organizado, dirigido por Satanás, donde sus enseñanzas y sus ofertas son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vivíamos fuera de Cristo, cuando estábamos perdidos en el mundo, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Amar las enseñanzas y las ofertas del mundo. Recuerde que en Efesios 2:1 lo dice de esta forma: vosotros que en otros tiempos andabais en vuestros delitos y pecados. La palabra andar ahí es vivir. Ustedes en otro tiempo, Efesios 2:1, andaban, vivían, ¿dónde? En el mundo, fuera de Dios, en vuestros delitos y pecados, haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Pero Juan, como él había escuchado el mensaje de Jesús sobre el mundo, ¿qué es lo que hace Juan?
que Juan se va, hermano, a la raíz del problema. Y eso es lo que me gusta. Nosotros muchas veces tratamos de dejar de amar al mundo, pero lo que hacemos es aplicar paliativos, razonamientos, conceptos, pasos. Pero Juan dice, no, el problema no es el mundo como tal, el problema es la falta de amor hacia Dios. ¿Dónde lo dice? Una vez más, en la Reina Valera, primera de Juan 2:15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero me gusta más en la versión Palabra de Dios para Todo, porque va más todavía, más profundo a la raíz del problema, y dice de esta forma, no sigan amando al mundo ni lo que hay en él. En otras palabras, ustedes vienen del mundo, fueron sacados del mundo. Ustedes son la iglesia, en griego la eclesia, o sea, los llamados de afuera. Los llamados de afuera ¿de dónde? Los llamados de afuera del mundo, estaban en el mundo, allá afuera, y ahora son traídos a la gracia de Cristo. No sigan viviendo de la misma manera que vivían en el mundo. No sigan amando al mundo. Entonces la pregunta que queda ahí implícita es, ¿y qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que amar? Juan responde, dice, si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. La palabra no tiene, no es tener como yo tengo en el bolsillo. La palabra tener ahí es una que implica valorar. Si alguno, escuche bien, está amando al mundo y las cosas que están en el mundo, es porque no está valorando el amor. No tiene, valorar, no tiene. Recuerde, no es tener de tener en el bolsillo, sino no está valorando el amor del Padre. Si usted lee Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, usted se va a dar cuenta que en esas cartas hay un denominador común. ¿Cuál es el denominador común en esas cartas? El amor. Él dice, un mandamiento nuevo les doy, dice Juan, por ejemplo, que se amen los unos a los otros. Pero eso él lo escuchó de Jesús. Así que el problema es que si nosotros vamos a vencer al mundo, tenemos que conocer lo malo del mundo, pero lo primero que tenemos que aceptar, valorar en nuestras vidas es el amor de Dios, el amor del Padre. Escuche cómo dice la Biblia en Juan 15, 8 al 10, esto que estoy hablando del amor del Padre, del amor de Dios en nuestras vidas, la enseñanza de Jesús. En Juan 15, 8 Jesús dice, 8 al 10, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces usted dice, sí, ahí habla de llevar muchos, en plural, frutos. No, no es muchos frutos, sino mucho fruto. Y la pregunta entonces es uno, ¿cuál es ese fruto que Jesús dice que tenemos que llevar? Escuche cómo lo dice. Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús está diciendo que el fruto que Él espera que llevemos de manera abundante es el fruto del amor. El amor del Padre, que es el amor del Hijo, y el amor del Padre y del Hijo manifestado en nuestras vidas. Así que Primera de Juan 2:15 nos llama, antes de conocer los malos del mundo, a que nos aseguremos que tenemos, o sea, que valoramos el amor de Dios en nuestras vidas. Y entonces entramos al versículo 16, que dice, esto es lo malo del mundo. Aquí hay algo que a mí siempre me da gozo cuando leo este versículo, porque hay cristianos, personas que cuando se convierten a Cristo creen que tienen ahora que vivir enemistados con el mundo, que ahora todo lo que hay en el mundo es malo y que por ende ellos no pueden tener ningún contacto con el mundo. Pero esa no es la enseñanza bíblica.
La enseñanza bíblica es que nosotros tenemos que identificar qué es lo malo del mundo, porque cuando les presenté la oración de Jesús en Juan 17, Él no oró para que el Señor nos quite del mundo, sino para que nos guarde del mundo. Usted tiene que seguir conviviendo con el mundo, pero emocional y espiritualmente debemos estar distanciados de las enseñanzas y de las ofertas del mundo. ¿Cómo sabemos que esto es así? Versículo 16, escuche bien. Esto es lo malo del mundo. ¿Qué es lo malo? Querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malos que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Y escuche cómo cierra el versículo 16. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Y permítame explicárselo de esta manera. La enseñanza de este pasaje y de este versículo 16 es la siguiente. El concepto es: ustedes antes estaban en el mundo. Ahora ya, aunque viven en el mundo, ya ustedes no viven conforme al mundo. Ustedes viven conforme a los principios del amor del Padre. Eso es lo que dice en el versículo 15, o es lo que quiere enseñarnos. Y entonces, escuche bien, ahora esos malos deseos que el mundo tiene y practica y que tú antes tenías en tu vida como norma, esas atracciones y ese orgullo por lo que tú tienes, por tus tenencias que antes tú tenías, ahora eso sigue en el mundo, pero ya eso no es parte de la vida del cristiano. Y entonces nosotros tenemos que separarnos de eso. En la Reina Valera, ese versículo 16, porque algunos de ustedes tienen Reina Valera, dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es todo? Dice: los deseos de la carne, o sea, las pasiones desordenadas, dice el texto original, las concupiscencias que Santiago describe, que son pasiones desordenadas, pasiones fuera de control, que nos llevan a obrar, escuche bien, fuera de la voluntad de Dios, simplemente movidos por las pasiones que tenemos. Ustedes no tienen idea cuántas veces en consejería yo escucho a alguien decirme, sentado en una silla, diciéndome: es que no puedo dejar esa mujer porque la amo con todo mi corazón. Pero esa mujer no es tu esposa, esa mujer no es la que te ha dado tus hijos, esa mujer es una amante que tú encontraste y que tú estás con ella. Y cuando hablo de esa manera, y ustedes saben que yo hablo bien claro y bien fluido, sin pelos en la lengua, y me han dicho con lágrimas en los ojos, una vez, dos veces, hombres de Dios, mujeres de Dios, supuestamente, debo ponerlo en duda, pero no puedo tampoco negarlo del todo, es que no puedo hacer nada porque amo demasiado a esa persona. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama, lo que está diciendo este versículo 16, querer complacer los malos deseos. Si eres cristiano, si eres cristiana, si quieres vencer al mundo, tienes que saber que esas pasiones que yacen dentro de nosotros, con las que combatimos, ¿sabe lo que va a hacer el mundo? Hacerte un llamado así y decirte: aquí las puede satisfacer, aquí las puede cumplir. Me viene a mi mente que en el discipulado, ayer que estábamos aquí en discipulado, y alguien mencionó sobre el asunto de que alguien, y puedo decirlo porque no es nada que va a revelar nada del otro mundo, de que alguien incitó a una persona a que haga algo incorrecto y esa persona entró en la dimensión de lo incorrecto. Y yo miré al que dijo eso en el discipulado y yo le dije: ¿sabe qué? En verdad, nadie incita a nadie a hacer lo incorrecto. Es más bien una pequeña invitación. Lo incorrecto ya, hacer lo incorrecto está en nuestro corazón, está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando tú ves a alguien que supuestamente fue seducido por alguien a hacer lo incorrecto, no hubo tal seducción. Fue una pequeña invitación como la que hizo Satanás a Eva, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Eso fue una simple invitación a que coma del árbol que ella quería comer. Hermanos, dicho en otras palabras, Primera de Juan 2:15 al 17, como veremos,
no nos enseña que nosotros tenemos que escaparnos del mundo, correr del mundo. Lo que nos enseña es que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades. Por eso amamos a Dios, versículo 15. Y una vez que somos conscientes de nuestras debilidades, llenos del amor de Dios, identificamos nuestras pasiones, porque el mundo nos va a hacer una oferta para satisfacerla. Dice que lo malo es dejarnos atraer por lo malo que vemos. Me encanta como lo dice la PDT, ese versículo. El mundo tiene sus cosas malas y la va a seguir teniendo. Ese no es el problema. El problema es cuando tú y yo, en este peregrinaje que vamos hacia la vida eterna, o que vamos hacia Cristo, o en Cristo vamos hacia la vida eterna, como tú lo puedas organizar mejor en tu mente. El mundo nos asedia y nosotros vemos cosas, y cuando las vemos las deseamos, y el mundo lo único que hace, escuche bien, es decirnos, aquí las puede satisfacer. De manera que el problema no es tanto lo malo del mundo. El problema son las pasiones con las que nosotros convivimos. Mire cómo lo dice el texto una vez más, versión PDT, parte B del versículo 16. Dejarnos atraer por lo malo que vemos. Y por último, ¿qué es lo malo del mundo? Sentirnos orgullosos de lo que tenemos. La Reina Valera lo dice de esta forma. Dice que lo malo es la vanagloria de la vida. La palabra ahí es orgullo en el texto original, y orgullo desde el Antiguo Testamento lo que da la idea es de una persona que se atreve. ¿Pero que se atreve a qué? Se atreve a hacer las cosas, a vivir, a hacer su vida, pero sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, en este versículo 16, la parte final, lo que está diciendo es que el gran problema de nosotros es el orgullo que nos lleva, de hecho así lo traduce la TLA, el orgullo que nos lleva a vivir o atrevernos a vivir sin tomar en cuenta a Dios. Nosotros queremos el mejor carro, no importa lo que nos cueste, si eso implica gastarnos todo el dinero que consigamos y no tener ni siquiera que comer. Nosotros queremos la mejor casa, no importa lo que nos cueste, si eso implica que tengamos que trabajar hasta la saciedad y no tener tiempo para nada más. Nosotros queremos vestir las ropas de las mejores marcas, que no sé a propósito qué significa las mejores marcas, pero queremos vestir las marcas que son más conocidas, no importa el precio, no importa cuánto nos cueste. Y muchas veces lo malo de eso, escuche bien, es que basamos nuestra identidad en las cosas que tenemos, no en lo que somos en Cristo. Y hago la pausa para que usted reflexione. Entonces, ¿sabe qué es lo que Juan o el Espíritu Santo a través de Juan nos llama en 1 de Juan 2, 15 al 16 que hemos visto hasta ahora? Se lo voy a decir en palabras sencillas. No viva tu vida sin propósito. No viva tu vida sin identidad. Vive tu vida por tu identidad, y tu identidad tiene propósito. Pastor, pero ¿cómo usted llega a esa conclusión? Porque el texto comienza diciendo que no amemos al mundo, no sigamos amando al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad y un propósito. Sino que amemos al Padre por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad y un propósito. ¿Qué más dice en el 16? Que no dejemos seducir nuestras vidas por los malos deseos, por lo malo que vemos y por las riquezas del mundo. ¿Por qué? Porque eso no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, tú tienes una identidad. Tu identidad es divina. Tu identidad es la de hijo de Dios, hija de Dios. Entonces vive conforme a eso. ¿Qué te puede ofrecer el mundo? Y si tú no entiendes, o alguien no entiende, entonces hagamos aplicación para ir llegando a la parte final. Y mi aplicación será en parte el versículo final, el 17. El problema real que nosotros tenemos, hermano, y ya comencé a hacer aplicación, no es el mundo como tal, sino nuestro amor
mal formado y mal dirigido. ¿Qué es lo que hacemos? Que nos amamos a nosotros mismos, que nosotros pensamos en nosotros mismos, dirigimos nuestro amor a nosotros mismos. Y la Biblia lo que dice es, dirige tu amor a Dios, dirige tu amor hacia Dios para que te puedas amar con identidad. Es lo que quiere decir. De hecho, en mi aplicación cito un versículo que no es parte de mis pasajes, que es Juan 16:33. Escuche lo que Jesús dijo, hablando de la identidad que estoy mencionando. Estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Amados, ¿cómo es que Jesús venció al mundo? Pues Jesús venció al mundo no dejándose complacer de los deseos que el mundo le ofertaba, no dejándose atraer por lo malo del mundo y no sintiéndose orgulloso de lo que él tenía o poseía, ni siquiera de su poder y de su autoridad en la tierra. Y así nosotros debemos vivir. Si usted todavía no lo entiende, entonces mire cómo termina este pasaje en el versículo 17, versión PDT, dice al final, el mundo está llegando a su fin, junto con los deseos que hay en él. Y escuche el pero, o sea, un contraste. El que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Hermano, qué gozo tenemos nosotros de saber, escuche bien, que mientras estamos en el mundo, es verdad, estamos limitados. No tenemos, hermanos, riendas sueltas de parte de Dios para hacer lo que queremos y lo que el mundo nos oferta. Si vamos a agradar a Dios, no podemos agradar al mundo. No es que vamos a salir del mundo, sino que conviviendo con el mundo para ganárnoslo para Cristo, vamos a vivir, escuche ahora, consciente de que este mundo que nos oferta de todo, en verdad no nos puede ofertar nada, porque está llegando a su fin y los deseos que hay en él, o sea, todo lo que hay en él también llegará a su fin. Pero ese contraste, el que hace la voluntad de Dios, el que se aguanta un poco, el que detiene esas pasiones y le dice, oh corazón, tú quieres eso, a ti te gusta eso, pero ¿sabes qué? No te voy a dar eso, porque eso no te llevará a nada bueno, sino que la voluntad de Dios te lleva a vivir para siempre. Priorice el amor de Dios en su vida. Pastor, tan sencillo. Usted me ha predicado 26 minutos, 27 minutos ahora para decirme al final, después de citarme como 5 pasajes bíblicos, después de decirme de todas las veces que aparece la palabra mundo en la Biblia, y usted quiere cerrar su mensaje diciéndome tan calmadamente, prioriza el amor de Dios en tu vida. Criatura de Dios, eso es lo que el pasaje te dice desde el principio. No siga amando al mundo. El problema es ese, es nuestra falta de amor a Dios. No es otro. Hermano, si no vas a amar al mundo, sino a Dios, entonces, ¿cómo se ve esa priorización del amor de Dios en tu vida? Más oración, más estudio de la palabra. Y cuando digo más estudio de la palabra, me refiero a más discipulado. No es leer un proverbio aquí, no es leer un salmo allí. Todo eso está bien. Hay que leer un salmo todos los días, un proverbio todos los días, pero tienes que asegurarte que en tu lectura, en tu estudio, hay un plan de discipulado que te lleva a desarrollar el amor de Dios en tu vida. Y recuerde esto, que le podrá ayudar mucho. Lo que usted no tiene hoy es porque no lo necesita para vivir. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. No lo tienes hoy. Si estás vivo y no lo tienes, quiere decir que no lo necesitas todavía. Cuando lo necesites, Dios te lo dará. Y si no te lo da, entonces te morirá. Padre, gracias.